Bueno, queridos patitos, estamos en un lugar especial, en la aula José Antonio Aguirre, en el Bachoqui de Algorta. En la disponibilidad, ciertamente, de estar en un día como hoy, en el día de las elecciones, 28 de mayo, y por lo tanto, ciertamente, como trato de señalar en todos los vídeos que hemos hecho de campaña en este mes de mayo, es importante la elección municipal, porque es, como diría el principio de la Unión Europea, el de la subsidiariedad, no el de unidos en la diversidad, que también es importante estar unidos en la diversidad, reconocer la diversidad, porque lo contrario es tratar de homogeneizar, y la idea única es igual de malo que, por ejemplo, aquí a los lados que tengo una serie de libros. No solamente es malo aquel que no lee ningún libro, sino también es malo aquel que solo lee un libro. Por lo tanto, ciertamente hay que tener pluralidad. Por lo menos en el ámbito de las elecciones, lo importante es poder elegir. Y el procedimiento, como hemos explicado más de una vez en vídeos, no es solamente el momento de la urna, el momento en que la persona mete en la papeleta un día como hoy, electoral, sino también, evidentemente, el proceso de garantías antes y después para establecer esa responsabilidad. Y por eso es muy importante a todos aquellos que hoy os ha tocado estar en mesa como miembros, presidentes, vocales. Evidentemente os agradezco el compromiso cívico con la democracia, porque evidentemente significa que vuestra presencia es garantía de no permitir cualquier vulneración, porque ciertamente cada uno de nosotros, voluntarios o no, podemos visualizar cuál es el resultado de nuestra mesa. Y cuando se suben, por lo menos tenemos la suerte en Euskadi de ver luego los datos por mesa electoral en los diversos ámbitos, pues ciertamente podemos comparar nuestros resultados de cada una de nuestras mesas con el resultado general, y así evidentemente comprobar que evidentemente no hay ningún salto en el proceso de tránsito entre lo que la gente vota en la urna y lo que luego se representa en el pleno municipal. El ámbito municipal es importante. José Antonio Aguirre lo supo muy bien. Fue alcalde de Guecho a partir de 1931, cuando las elecciones municipales fueron en 1931, el 12 de abril. La fuerza del PNV en Guecho era tal que se fue al copo, que es decir, que ganar la mayoría de los concejales por la mayoría y también por la minoría. Había suficiente músculo y parece seguir habiéndolo, porque este municipio es de esos en los que, a pesar de que hay un control estricto que se llaman limitación de mandatos, desde el año 1979 hasta el momento presente ha habido una mayoría suficiente de Euzko Alderdi Jeltzalea para el Partido Nacionalista Vasco en las elecciones municipales, que han llevado a los diferentes candidatos que ha propuesto este partido a la alcaldía de Guecho. Es interesante porque en el Estado español ha habido una cierta precaución, ese síndrome del miedo, porque todo el mundo conocerá o debería conocer que las primeras elecciones después del fin del régimen fascista fue las de 1977, que fueron elecciones generales, cuando en teoría tendrían que haber sido elecciones municipales, pero el miedo que había atávico a aquellas elecciones municipales de 1931, que formalmente cambiaron el régimen de ser monárquico a ser una república, pues ciertamente hicieron cambiar el método y poner elecciones generales en 1977 y elecciones municipales en 1979, lo cual es curioso porque también acompañaron elecciones generales porque Adolfo Suárez González pensó que después de aprobada la Constitución era bueno que hubiera una renovación para que el nuevo Parlamento con el nuevo gobierno estuvieran vinculados a la Constitución y que empezaran a actuar de manera ya distinta. Por lo tanto, ciertamente, en ese elemento de memoria respecto a 1931 también hay que recordar que en diciembre de 1930 había la idea de hacer elecciones generales, pero pensaron que hacer unas elecciones generales no era bueno porque eso significaba aglutinar voto en las circunscripciones y era mejor dispersarlo y atomizarlo en las elecciones municipales. Por lo tanto, ciertamente se puede pensar en un sentido o en otro, y al fin y al cabo cualquier decisión, como la parábola aquella
María, de José y de la burra en Tierra Santa, yéndose a empadronar a Jerusalén, pues ciertamente cualquier decisión que tomes será tomada mal por alguien. Por lo tanto, no puedes tener al 100% de consenso, simplemente debes de convencer que tu postura por lo menos es honesta y que tú te la crees. Por eso hemos tratado de explicar en dos ámbitos en esta campaña, como es el hecho de que hay una serie de elementos que en esta legislatura que está terminando se han intentado poner en marcha. Hemos ido a diferentes lugares como el Getxo Itxashat, como la avenida Zugazarte, como Ventaranoa, como el Centro Urgul, varios sitios en donde ha habido un compromiso que se ha cumplido, porque lamentablemente no tenemos el mandato imperativo sino dentro de estas habitaciones, dentro de estos muros, de estas ventanas abiertas, porque ciertamente el Partido Nacionalista Vasco es un poco como la arquitectura, va generando una actualización y va apegándose muy foralmente a la realidad, y por lo tanto ciertamente cuando tenemos la arquitectura del románico, que lo que quiere es el recogimiento después de la implosión del Imperio Romano y poder orar a Dios en un lugar seguro por las dificultades de las hordas que iban y venían, los bajaudes, los vándalos, los suevos, los visigodos, diversas etnias que iban por ahí. Se necesitaba no solamente un recogimiento para acercarse a Dios, sino también un elemento de seguridad, como eran muros grandes, poder recogerse en la iglesia. Pero después, cuando llega el primer mini renacimiento y también la visita a Tierra Santa a comienzos del siglo XII, pues ciertamente vemos el cambio de paradigma con esos rosetones, las vidrieras, los arbotantes, cambio de paradigma con los muros más finos para elevarse el espíritu. Por lo tanto, ciertamente aquí tenemos el asunto. Cuando te dicen ¿qué es el mandato imperativo? Pues el mandato imperativo tiene dos vertientes fundamentales. Una es tratar de vincular el programa electoral con quien lo propone, hacer que se cumpla, porque evidentemente es como un contrato con el que la persona que se presenta en nombre del grupo, del colectivo, del partido, de la coalición que sea, evidentemente lo hace queriendo cumplir ese programa. Evidentemente hay circunstancias en las que, un poco como el frontón que decíamos alguna vez, cuando tú lanzas el frontón queriendo confrontar, valga el término, a veces piensas que eso va a ser para siempre, un poco como vivir dentro de la burbuja del proceso, y por tanto ciertamente piensas, aquí vivo para siempre. Me voy a jubilar y estoy aquí con la confrontación porque estoy en la oposición, pero no me va a llegar al gobierno. Y en esa posición ciertamente es en donde piensas, puedo prometer lo que sea. El chiste aquel del candidato que iba por la ribera de Navarra y aquí vamos a poner un puente. Bueno, pero es que aquí ni siquiera tenemos río. Pues lo ponemos en el río también. Bueno, pues ciertamente hay promesas que no se pueden hacer porque son imposibles. Y por tanto, ciertamente hay que ser constructivos, pero siempre desde la base del realismo, de estar apegados al terreno. Y por eso sería bueno que a través del mandato imperativo oficializado pudieran establecerse esa vinculación de que el programa pueda ejecutarse. Y en este caso tenemos la suerte de que la ciudadanía pone a Euskal Herria Jeltzalea en el equipo de gobierno en esta última legislatura, en las anteriores y también seguramente en la que se vota hoy, empieza en mediados de junio. Ya veremos, siempre hay libertad de voto, pero ciertamente también se puede hacer política desde la oposición, porque pueden tratar de llevar a cabo propuestas como por ejemplo el Quico Ferrer en Sant Just Desvern, en Cataluña, donde es un único concejal y en la legislatura ha podido permitir que se aprobaran diversas cosas en el pleno municipal con el concurso de otros partidos. Por tanto, ciertamente, compromiso con el programa electoral. Y por supuesto la vinculación entre elector y electo, con la idea de que tal vez se pueda hacer una fórmula para tratar de, bueno, no estás cumpliendo, entonces de una determinada manera podemos retirarte la confianza
y que esta persona deje de ser representante de ese sector del pueblo que le ha votado. Pero bueno, esto es más complicado, pero está dentro del marco del mandato imperativo que funciona internamente en el Partido Nacionalista Vasco desde su fundación, y por eso es muy emocionante poder leer libros como Hereintza, siempre del nacionalismo vasco, de Quisquicha, de los años 30, en donde establece esa relación con el ámbito de 1914 y 1894. Prácticamente 20 años, los 20 primeros años del nacionalismo vasco, del jeltzaleísmo, en ese ámbito, poniendo descripción de cómo se organizaban las elecciones internas, que ya prefiguraban un sistema que continúa actualmente muy democrático y que podríamos llamar de primarias, a pesar de que técnicamente no es una urna un día, sino en escala, precisamente con mandato imperativo. Y por lo tanto, ciertamente, después de haber explicado lo que es el mandato imperativo, en este equipo de gobierno que termina su mandato, pues ciertamente ha habido una serie de propuestas que se hicieron en 2019. Nadie podía prever todas las vicisitudes que hemos tenido, porque ha sido, para algunos seguro que en esta campaña han dicho, no lo he podido comprobar, pero han dicho que es una legislatura vacía en tanto en cuanto nos hemos encontrado con una pandemia, nos hemos encontrado con una crisis múltiple, con una guerra en Ucrania. Y por lo tanto, ciertamente, las dificultades, como una gincana continua, han significado el tener que ir un poco a rebufo de iniciativas de otros. Pero esto es importante. Cuando uno tiene una visión y está enfocado en lo que toca, aquí quiero recordar a Ricardo Ituarte de Santurce. Pues ciertamente, cuando fue candidato en las elecciones antes de ser alcalde, él se enfocaba en Santurce, única y exclusivamente, no salía de ahí, no salía de ningún tema que no atañera al municipio. Y por lo tanto, ciertamente iba a piñón fijo, y a pesar de que en el año 2011, o en 2007 cuando ganó, pero en 2011 cuando ya pudo entrar a la alcaldía. Pues en 2007, en la noche electoral, ya sabían perfectamente que, el Partido Socialista, un tal Cruz, que vivía en Castro Rudiales, dijo que, yo sigo siendo alcalde, a pesar de que no era la primera fuerza, porque la suma entre el Partido Socialista con el Partido Popular daba mayoría absoluta, lo cual ciertamente a veces da un poco que pensar, porque ahora no ha pasado tanto tiempo, solo 16 años, que para algunos puede ser mucho, pero por lo menos a mí no me parece tanto. Ahora el Partido Popular y el Partido Socialista parecen estar pegándose de cualquier manera. Y por supuesto, pues tenemos el caso del tercer candidato de Güeñes, que era de Euskal Cartasuna, y cosas que, podríamos decir cosas veredes, amigo Sancho, como diría el Quijote. Pero ciertamente estas cosas pasan, suceden, y las candidaturas son las que son, y se ha querido establecer la idea de que el programa con el que te presentantes debe de cumplirse, y por eso hay que ir a los sitios, como hemos hecho, de enseñar. Se presentó y se hizo. Seguramente ha habido algún que otro lugar más, evidentemente, con otros elementos que han sido importantes, que se han conseguido, que se han hecho, para no haber abrumado, porque se ha querido limitar a un total de 20 vídeos en total de lo que es la campaña. Y por lo tanto, ciertamente, podía haber sido más extenso, cogiendo en puridad lo que fue el programa electoral del Partido Nacionalista Vasco en el año 2019, en las elecciones aquellas de mayo, y haber enseñado en los lugares todas las iniciativas que se han ido cumpliendo por las diversas áreas que han llevado los representantes municipales en esa situación que, debo recordar, fueron 11 concejales, pero con una puntilla a poquito del concejal número 12, que sumados a los concejales del Partido Socialista dieron por primera vez en esta circunstancia de la mayoría absoluta en el pleno municipal, no dependiendo de otras fuerzas que pudieran haber sido el Partido Popular, Euskal Herria Bildu y el Elkarrekin Podemos. Por lo tanto, ciertamente ha habido una situación novedosa en esta legislatura,
en el ámbito del pleno municipal, evidentemente eso implica también en las comisiones informativas, que es un poco ese nivel que la gente no suele ver, tampoco suelen ver demasiado en los plenos municipales, pero eso sería otra historia, pero el juego interno del ámbito del reglamento orgánico municipal tiene que ver con estas circunstancias de cómo se elaboran las cosas, que es tan importante el cómo se elaboran las cosas que el hecho en sí de las propuestas cumplidas. Pero ante el público, evidentemente, las propuestas cumplidas son básicas, en tanto en cuanto no suelen estar al pie de la obra para ver el cumplimiento de todas las iniciativas, de un programa siempre prolijo, sobre todo cuando se tiene la vocación de gobernar. Y por tanto, ciertamente tenemos esa situación en la que hay que proponer cosas que sean plausibles y para cumplirlas. Y por eso damos el cierre a esta legislatura con un grado de cumplimiento amplio, y por eso se ha tratado de ejemplificar con estos elementos. Pero, evidentemente, que hecho no se para. La foralidad, la idea que hemos dicho de una foto fija, que puede ser ensoñación, puede ser motivo de alegría, un poco lo que José Luis Uriz dice, aquello de comunismo, enfermedad infantil izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, o algo así. Yo no me conozco bien los mantras del querido amigo José Luis de Villaga Atarrabia, pues bueno, José Luis Uriz, le pido disculpas, pero bueno, ciertamente hoy seguirá votando al Partido Socialista, a pesar de que le echaron de ese egregio partido, uno de los dos partidos más antiguos del Estado. El otro es el Partido Nacionalista Vasco. El programa es importante y hay que cumplirlo, y por eso es grado de cumplimiento en este ámbito. Y por eso, ciertamente, decíamos lo de la foto fija y el ámbito de la secuencia. ¿Por qué? Pues porque la que Rolling Stone, una piedra que rueda, tenemos la memoria a veces de nuestra infancia y mezclamos aquella situación política, contextual, ya sea un helado, una película, una canción, una situación, unos líderes que nos llevan a decir aquello era bueno. No lo de ahora, aquello era bueno. Pero cuando haces memoria, como hace Yagoba Ereño Álvarez, que dentro de poco vamos a hablar sobre su libro acerca del PSOE y el sufragio femenino, un libro muy interesante de la época de la Segunda República, dentro de unos días. Pero bueno, ciertamente, como digo, cuando vas a puntualizar las situaciones en su ámbito, a hacer una investigación, descubres que aquel momento idealizado tampoco lo fue tanto en comparación con el momento actual, y todos los momentos tienen sus dificultades y sus evoluciones, y por tanto, decir, por ejemplo, como dice el amigo José Luis Uriz, la transición, esos fueron buenos tiempos, qué buenos políticos había. Bueno, había buenos políticos, pero también los hay ahora. Por ejemplo, teníamos entonces a un Xavier Arzallus, Marcos Vizcaya, Juan Carlos Garacoechea, todos del PNV, ciertamente, Juan Ajuria Guerra, que lamentablemente se nos fue en agosto de 1978, pero ahora tenemos a Íñigo Urkullu, tenemos a Aitor Esteban, tenemos a Antonio Ortúzar, tenemos a Itxaso Atutxa, y por lo tanto, ciertamente, hay continuidad en ese ámbito en algunos lugares, por lo menos puedo decir de esta casa, que hay una continuidad de gente comprometida, honesta, formada, que tiene ganas de informar. Y por lo tanto, ciertamente, esa imagen de la foto fija, que algunos se fijan en ese momento en el que fueron jóvenes y felices, hay que mantenerla en el tiempo, porque no vivimos en un lugar en concreto, sino vivimos en un lugar siempre en continuo movimiento. Y por eso es importante la secuencia, una secuencia en la que siempre hay algo que hacer, siempre hay cosas que actualizar. En el ámbito público, en el ámbito de la sanidad, de la educación, me refiero por ejemplo a los edificios, donde en el País Vasco tenemos una circunstancia curiosa que nos llevamos en realidad bastante bien, no sé si por la tradición o por la evolución o por ambas,
como es el elemento de la concurrencia en algunas competencias, que tienen plano de intervención del ámbito municipal, del ámbito foral y del ámbito del gobierno vasco, y entre los tres cumplen la integridad de la competencia. Y por lo tanto, ciertamente, hay una labor de mancomunidad un poco cooperativa para ejercer la labor de lo público. Pero eso, en parte, para el ámbito de la gente le importa no demasiado. No demasiado en tanto en cuanto lo que la gente desea son resultados. Y evalúa por lo que consigue respecto a lo que en teoría debe de buscar. Por tanto, lo que quiere es ver las cosas hechas. Y por eso en algún momento el lema de campaña del Partido Nacionalista Vasco fueron hechos para Euskadi. Un lema bien inteligente que conjuga esas dos cosas, el tema de los hechos y que el objeto y sujeto de esos hechos es Euskadi, pero patria libre de ciudadanos libres, que decían los infanzones doganos. Por tanto, ahí tenemos ciudadanos y la patria y la política para los hechos, no discursos, no palabrería, no ir haciendo humo para simplemente, en un momento dado, hacer una mayoría artificial, como podríamos hablar de Make America Great Again, que es un significante vacío que en un momento dado compite por colusionar diversas ansias de gente, pero que en el resto, cuando terminan las elecciones, pues se dispersan y ya no existen esa comunión de ciudadanía, sino simplemente un nuevo archipiélago. Y por tanto, ciertamente es un asunto a considerar el hecho de que esa mayoría vocacional sea un grupo donde haya un elemento cohesionador importante que genere ese ámbito de comunidad y que la pelea sea por elementos partidistas concretos en donde se vaya haciendo la dinámica de la política. Por eso se ha tendido a decir en esta campaña y también en los últimos años el tema del tensionamiento, que es absolutamente relevante, como es el elemento de la polarización, achicando esos elementos comunes, achicando esos momentos en donde la sociedad se reúne. Y esto ha pasado sobre todo en el ámbito del Estado español y no en el ámbito vasco, afortunadamente, pero cuando ciertos partidos, para tratar de rascar votos, ponen en cuestión cualquier cosa, incluso aquellas que están superadas, aquellas que están ya puestas de acuerdo, simplemente por tensionar y tratar de poner una postura alternativa, pues generan ese momentum en donde tal vez puedan aglutinar gente de diverso pelaje que están cabreados, la rauxa, que dicen en Cataluña, pero eso no es duradero. Y esos no van a poder cumplir lo que prometen. Eso denlo por hecho. Y por eso ciertamente resulta entristecedor que estas propuestas que tienden a los extremos traten de tontos a los ciudadanos, a vosotros, queridos votantes, porque tratan de venderos el oro y el moro para tratar de vincularse con esa situación mágica en la que todo se va a resolver, todo va a ser mejor, todo va a ser idílico, todo va a ser perfecto. Pero es un poco como Homer Simpson cuando fue el responsable de sanidad en Springfield, cuando fue técnicamente el basurero jefe. Y por lo tanto, ciertamente todos recordaremos aquella canción respecto a todo lo puede hacer el basurero. No. Aquí, en un vídeo que hemos hecho respecto a la circularidad de la economía circular, precisamente al lado del aura medioambiental, como uno de los compromisos siempre presentes, el ámbito de la planta de biosecado en la Raya Zubi. Por lo tanto, ciertamente, aquí el compromiso es, existen los residuos, pero vamos a tratarlos, vamos a hacer la forma de reciclaje, vamos a cumplir con los estándares europeos, vamos a hacer una política
responsable. Y por eso también está la responsabilidad con los barrios, con la zona de Romo, con la continuación del compromiso del Centro Intergeneracional, con el compromiso en Las Arenas, con la nueva central para el tema del turismo, para la oficina del ámbito de la información y atención ciudadana, por supuesto con la zona de Andramari, con todo el compromiso del Plan General de Ordenación Urbana, con Algorta, con todo el compromiso continuado que hemos ido a los diferentes lugares, ya sea también en Aldapa Zubilleta con el nuevo centro cultural, y evidentemente continuar con las labores ya avanzadas de lo que ya está establecido. Y por supuesto, una cosa que suele obviarse, a veces se inaugura algo, pero se olvida que el gasto mayor no es en el momento en el que uno hace esa obra y la inaugura, sino en el continuo actualizar y en el continuo mantenimiento de esa obra. Por ejemplo, los ascensores, por ejemplo, las rampas, ya sean los ascensores de Aiboa, de Villamonte, de la zona de las rampas de Salsidu, de las rampas de Videzabal. Por lo tanto, ciertamente, iba a decir también los del Puerto Viejo, que hay unos cuantos ahí también, pues ciertamente todo este elemento es relevante e importante a la hora de, por ejemplo, cuando uno, a nivel personal, se compra un coche, es más costoso a partir del momento en el que saca el coche del concesionario que el pago del coche en sí, lo cual ciertamente es algo que no se piensa habitualmente. Por eso, por ejemplo, hicimos el tema del parking Manu Gainza para tratar de establecer esa situación, lo mismo que en compañía de otros, como la Diputación y el Gobierno Vasco, el parking Isasorio de Ibarrengoa. Ahí tenemos compromisos acompañados con el impulso al metro, a Bizkaibus y todos los transportes públicos para tratar de vehiculizar ese tránsito a lo largo de Vizcaya a través del transporte público, con el compromiso directo de la Diputación y del Gobierno Vasco con los diferentes municipios. Aquí tenemos esa vertebración con el ámbito del metro que atraviesa el municipio por la mitad prácticamente y que a ambos lados da servicio a un porcentaje muy importante, pero ciertamente también vamos a hacer ese proyecto piloto para ver si es necesario un autobús que tenga un recorrido por Guecho en algunos ámbitos para conectar algunas áreas. Siempre hay que probar cosas nuevas, siempre que esté dentro del ámbito del presupuesto, porque tenemos un vídeo respecto a esto explicando por qué es diferente a los municipios de régimen común, de las comunidades no forales, del ámbito de cómo la tutela efectiva de la Diputación Foral tiene bastante que ver con el ámbito presupuestario, prácticamente con una mitad que viene de Udalcucha y una mitad que viene de impuestos y tasas propias del municipio. Y luego, evidentemente, los gastos, porque hay que vincularlos para lo que ha hecho desde Manu Echevarría en tiempos de Farroa hasta el momento actual con Ignacio Uriarte el asunto del déficit cero y la deuda cero, porque el equilibrio presupuestario es muy importante para hacer lo que hacen las familias, lo que hacéis vosotros en vuestra casa, como es el hecho de no gastar más de lo que se ingresa. A todos nos gustaría ir a Venecia, a Hong Kong o a Nueva York, pero si no está disponible, se ve una película o una serie de Boston o de Nueva York o de... En fin, pues continúo porque ha habido algún pequeño problema técnico. Pues estábamos en que se hace con el dinero que se tiene, lo que buenamente se puede. Y eso evidentemente significa hacer unas políticas no austeras, sino honestas, transparentes, en donde el compromiso de transformación con los barrios, pero sin olvidar a los ciudadanos, estas políticas inclusivas en cuanto a que evidentemente lo que se quiere en un buen sistema electoral es tratar de cuanto menos voto esté excluido del reparto, mejor es y será el mejor sistema posible de
reparto en el ámbito electoral. Se habla del método D'Hondt, se habla del método Hare y de algún otro. Eso sería una disquisición partidista y en algún momento, por ejemplo, creo que el pasado 19, subí una conversación que tuvimos con Víctor Sanroma, y al que quiera puede tenerlo ahí, y por lo tanto ciertamente esos debates existen, pero en el ámbito de las políticas públicas, cuanta más gente esté incluida en el ámbito del equilibrio, y por eso a veces se pone índice como el de desarrollo humano, pero otros como el índice de Gini, que es más importante para el tema de la desigualdad y el desequilibrio entre las poblaciones para el ámbito de la igualdad. Un índice que Euskadi pasa con una nota razonablemente buena. Y por lo tanto, ciertamente ahí tenemos un enfoque para las políticas públicas, para tratar de incorporar a cuanta mayor gente a las necesidades, pero es única y exclusivamente en el ámbito de esas necesidades, y no hacer un elemento elefantiástico, porque, como dijo un señor de Vizcaya llamado José Luis Bilbao Eguren, las políticas públicas deben de servir para acompañar el ámbito de la política pública y privada, el ámbito de la dinamización de las políticas privadas, de las empresas, de las cooperativas. En el ámbito de la educación tenemos ese elemento de lucha, porque la educación debe de ser comprensiva en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito público, sí, por supuesto, la que depende directamente del gobierno vasco, pero también la educación concertada, Estado Escola, que son parte de la educación del público, por tanto pública, a través de la concertación, y por tanto ciertamente deben de estar acogidas en el marco general. Y ahí tenemos la lucha de la ley de educación, porque la anterior era ley de educación pública. Y por tanto, ciertamente hay que apoyar la iniciativa privada, porque es un elemento importantísimo para la dinamización social, porque la responsabilidad debe llevarnos, como hemos dicho alguna vez en estos vídeos, a no impedir la creatividad. La innovación surge del error. Como hemos dicho alguna vez, Edison, cuando hizo la bombilla, dijo: ahora sé 1000 maneras de no hacer la bombilla y una manera de hacerla. Y lo mismo pasó con el bolígrafo aquel de los Estados Unidos para ir a la Luna. Los soviéticos, para ir al espacio, dijeron: uy, estos americanos, qué tontos son, tontísimos. Mira que gastarse tantos millones de dólares en 40 bolígrafos para esto de la presión, la ingravidez. Vale, fantástico. Se gastaron un dinero en los bolígrafos. Pero no solamente los bolígrafos, sino también en la técnica para conseguir elementos que luego podrán ser implementados en otras industrias. Por lo tanto, el tránsito no fue tan costoso. Cuando los soviéticos única y exclusivamente llevaron un lápiz, de los que uno tiene en la escuela, no investigaron nada. Y por lo tanto, ciertamente, hay que ver el tracto completo, no solamente quedarse en el chiste y en la anécdota, porque puede implicar e inferir elementos que tienen trascendencia. Y por tanto, ciertamente, lo último que hay que hacer a los jóvenes es desincentivarle, y por eso tenemos el Getxuchas Hub, tenemos Urgul Zentroa, tenemos Bizkaitik, tenemos un montón de elementos como este, como es el vivero, el antiguo mercado de las arenas. Por lo tanto, ciertamente tenemos ahí una base en la que luego tenemos el polígono futuro en la zona de Martiturri para una vertiente de elemento industrial, en lo que puede también, evidentemente, cooperando, no compitiendo, sino elemento de integración con los elementos de los parques tecnológicos de Zamudio, con el ámbito de Abanto-Ciervana, por lo tanto, ciertamente generando sinergias también con Bilbao. Tenemos una oportunidad en la zona de Zorrozaurri, y por tanto, ciertamente, siempre hay la ventana de oportunidad, pero desde la base de incentivar que la gente desde el inicio, desde que está en el colegio, se pueden equivocar y darle siempre la oportunidad a esa creatividad, a esa innovación, a esa forma de generarse uno mismo, porque sin uno mismo, sin un yo, no puede haber un nosotros. La individualidad combinada con la comunidad. Por eso tenemos derechos individuales y colectivos, que son indivisibles, como tenemos la ley que garantiza
los derechos humanos en la Convención del año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incorporada a la Constitución a través del artículo 10. Por tanto, ciertamente también están aquellas declaraciones de los años 60 en incorporación al Boletín Oficial del Estado en 1977. Pero este elemento de derecho es lo mismo que la adicional primera de la Constitución, el ámbito de la derogatoria segunda, la transitoria cuarta, la disposición adicional única del Estatuto, Ley Orgánica 3/1979, pues tenemos unos mimbres en donde se inserta la propuesta de convivencia, en donde se incorpora también el ámbito municipal desde lo próximo, que es, como digo, en nuestro caso, Getxo. Y así es como se compromete el nuevo equipo de gobierno a tratar de entablar este diálogo desde el compromiso hoy de recibir votos en las urnas y transformarlo en representantes vuestros en el pleno municipal para el diálogo con las otras fuerzas que no votarán, de ciudadanos que no votan al Partido Nacionalista Vasco, pero siguen siendo representantes de derecho, para tratar de conformar mayorías, incluso, aunque nos dierais la mayoría absoluta, cosa que pasó una vez con Azkuna en Bilbao, Azkuna siempre estuvo del lado de negociar con todas las fuerzas posibles. Aquellas que se querían sentar en la mesa para el diálogo, para tratar de sumar, y por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, también en el gobierno vasco, en donde ha habido la oportunidad a partir del 2020 de tener una mayoría absoluta en el apoyo en el Parlamento vasco, ha habido negociaciones con el resto de las formaciones para las votaciones todas las semanas en el Parlamento Vasco, y por lo tanto, ciertamente, esa humildad que transmiten los candidatos del Partido Nacionalista Vasco tiene traslado en la política real, en la política del día a día, en la política institucional, siempre con el horizonte de que se ha presentado con una fórmula, con un programa electoral, con un elemento concreto, con unas propuestas que todo el mundo puede acceder a conocerlas, y por tanto esas propuestas son las que se quieren ir desgranando a partir de mediados de este mes próximo de junio, cuando se entre en el ámbito de la renovación, de la investidura de la nueva alcaldesa, y por tanto ciertamente ahí tenemos mucho trabajo que hacer, mucha labor por delante, y será acompañada porque ya hemos hecho algún vídeo sobre los presupuestos participativos, y también ha habido propuestas participativas de diverso índole como Ventaranoa y otras como la cervecera en el ámbito de Fadura, y todo el ámbito del Thinking Fadura fue una propuesta de participación, y por tanto ciertamente no solamente va a ser voto ahora en 2023 y luego hasta luego y nos vemos en 2027, no. Siempre hay compromisos y siempre hay participación y siempre hay vocación de estar en comunión entre el elector y el electo, y por tanto aquí tratamos de establecer esa vinculación con algún tipo de fórmula ligada al mandato imperativo que decíamos al principio. Por tanto, ciertamente el compromiso está para ser cumplido, y se cumple y se cumplirá. Por eso hay que agradecer a todos los que han hecho posible esta campaña, a todos aquellos que han hecho de tripas corazón al ser candidatos, porque es una interrupción en la vida de cada persona, hay que valorarlo en su justa medida, y ese servicio público, porque a veces genera disfunciones personales, tiempo que tienes que dar, porque bueno, siempre hay algún elemento de última hora, elementos extraordinarios que pueden surgir de repente a cualquier hora del día. Por lo tanto, técnicamente el concejal que lo es, y más en las responsabilidades de gobierno, que insisto, las han tenido gentes del Partido Nacionalista Vasco desde 1979 hasta el momento actual en Getxo, pues son concejales las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y, si me apuras, los 365 días del año. Por tanto, aunque se vaya uno de vacaciones fuera del municipio de Getxo, sigue siendo concejal y sigue teniendo que atender a los asuntos que le corresponden, y por tanto el desgaste personal también hay que valorarlo en su justa medida. La gente dirá, sí, bueno, ya les remuneran, pero igual en el sector privado les remuneran más.
Con lo cual, ciertamente, están perdiendo tiempo y también a veces dinero. Son responsabilidades muy importantes porque son competencias de lo que nos es común y, por tanto, ciertamente es un asunto que hay que valorarlo en su justa medida. Lo mismo que el trabajo voluntario para la buena gente que, por ejemplo, hoy están de apoderados y de interventores en las mesas, acompañando a los miembros propios de las mesas, a los presidentes y vocales de las mesas electorales. Y, por tanto, ciertamente, como vengo diciendo, el elemento general en torno a las elecciones es mucho más rico que solamente meter la urna, la papeleta y ya irse para casa, sino que tiene más complejidad en el antes, en el durante y en el después. El sistema es garantista y tenemos un nivel de compromiso bastante amplio porque seguramente un porcentaje cercano al 70% habréis ido al final de esta jornada a acudir a la cita con las urnas, lo cual ciertamente es de agradecer el feedback en el ámbito de la democracia, del ámbito de la participación, y seguramente haya un voto muy estimable en Getxo en la urna municipal y, por lo tanto, el Partido Nacionalista Vasco podrá seguir con el compromiso y poder avanzar en la mejora siempre constante, en esa imagen de la secuencia y no en la foto fija, en la idea de la actualización, en la idea foral. A mí me gusta la foralidad y me gusta el señorío de Vizcaya, del que soy partícipe por nacimiento y por elección. Y, por tanto, ciertamente, Getxo, que se inserta en ese ámbito, uno puede ver en la historia de la relación con las Juntas Generales en Guernica de Getxo, desde los tiempos de José Antonio Aguirre como alcalde y ahora su nieta, Amaia Aguirre Munoa, liderando el equipo de gobierno de Eusko Alderdi Jeltzalea, un equipo bien unido y bien cohesionado para esta legislatura que ha terminado y para la próxima que seguirá, aun con los cambios que todo grupo humano siempre necesita y siempre se producen. Pues ciertamente ahí tenemos la vocación de servicio público derivado de un grupo humano como el de Eusko Alderdi Jeltzalea, del Partido Nacionalista Vasco, también en los diferentes batxokis, ya sea en el batxoki de Ondarreta, en el batxoki de Agorta y en el batxoki de Antramari, siempre conectados en capilaridad para poder conocer las inquietudes de la sociedad y siempre activos a nivel interno en actividades de diverso género y mucha vocación de voluntariado no remunerado para la organización interna y para la capilaridad con la sociedad. Por eso, el mejor programa electoral es el del Partido Nacionalista Vasco y por eso la propuesta será seguramente con vuestra participación la primera en votos cuando termine la jornada, cuando termine el recuento dentro de unas horas. Y, por tanto, sin más, queridos patitos, agradecer el haber podido acompañarme con esta campaña electoral. Mañana haremos un vídeo sobre los resultados de Getxo y también de otros lugares que me interesan. Sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.